Bueno, pues buenas noches. Nuevamente estamos aquí en la Escuela Apostólica Profética Cima de Águilas. Hoy vamos a empezar algo más de estrategia, ¿no? La cuestión es la siguiente, mira, alguna vez a mí me explicaron y yo lo creí, lo viví y lo sigo creyendo y lo viviré toda mi vida, que este es un libro del amor de Dios. Este libro es un libro maravilloso, es un libro de libros, ¿verdad? Y habla del amor de Dios. Pero cuando empecé a estudiar un poco más la guerra espiritual, la confrontación, me empecé a dar cuenta que también podíamos verlo con una óptica, también como un manual de guerra. Y yo dije, ah, caray, como un manual de guerra. Pues sí, sí, porque dice la Escritura que todas las cosas que están escritas en él son sombra y figura de lo que habría de venir. Y hay más de 200 guerras registradas en la Biblia. Y entonces, bueno, al haber tanto, hay una serie de situaciones, ¿no? Que tenemos que entender a nivel espiritual, como decía Pablo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahora, el tema que vamos a ver, el profeta es un guerrero, ¿no? Y el caso que tenemos a un hombre que no está guerreando con espada, con escudo, con lanza, con jabalina, sino es un hombre que está guerreando con sus brazos en alto, el profeta Moisés. Ustedes pueden ver ahí en la diapositiva, está una eh, pintura antigua, Moisés en Refidim. Llega a uno de los lugares donde empieza a haber una guerra espiritual y les decía, le sostienen los brazos dos hermanos colaboradores de él que son Aarón y Ur. ¿Y cómo está guerreando este hombre? Allá los amalecitas vinieron a atacar a los israelitas, eran tribus contrarias, ¿no? Pueblos contrarios. Y durante la batalla Moisés oraba con los brazos en alto. Cuando un siervo de Dios levanta los brazos, seguramente es una invocación, una adoración, está expresándole su seguridad, su adoración, su amor a Dios. Y Moisés oraba con los brazos en alto, pero se cansó. Hay batallas que duran, esta batalla creo que duró 24 horas, casi un día, y pues bajaba las manos por el cansancio de tenerlas en alto y entonces lo ayudan Aarón y Hur, e incluso dice que pusieron ahí unas piedras, ¿no? Para sostenerlo. Y el ministerio profético y apostólico va a hacer guerra a favor de la iglesia de Cristo. Cuando Moisés tuvo los brazos en alto, abajo en las llanuras de Refidim, estaba peleando su colaborador Josué con los ejércitos de Israel. Tenía los brazos en altos, Israel prevalecía y ganaba. Bajaba los brazos, entonces Israel menguaba y empezaba a perder la batalla, ¿no? Entonces tenemos aquí claramente un ejemplo de una guerra espiritual. Profeta es un guerrero, ¿no? Acordémonos de Efesios 6:10 que nos dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Bueno, esta es una clase introductoria. Ya habíamos comentado que el siervo de Dios, el apóstol, el profeta o el pastor en este caso, sobre todo los líderes, van a operar con la autoridad de la palabra, usando estrategias con una unción que Dios da, como el caso de Moisés. Moisés no tenía la espada, Moisés tenía los brazos en alto. Una unción profética para enfrentar directamente al enemigo. Entonces, la guerra profética, la guerra espiritual,
es conducida en el nombre del Dios creador. Ahí está una escultura de un guerrero eh, griego muriendo ya en la derrota, ¿no? Allá en... Y es muy trágica, ¿no? Eh, pero también comentábamos en los últimos comentarios sobre las 7 iglesias, donde el Señor mismo en persona, se manifiesta a estas 7 iglesias. Están en el Asia Menor, todas están en el territorio que hoy es Turquía, Turquía. Y de estas 7 iglesias solo existe una de las fundadas en los tiempos del apóstol Juan. Le voy a poner 10 al que me diga y que haga la investigación de estas 7, quién es la iglesia que por más de 2000 años no han dejado de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Bueno, son 7 iglesias las que están en el libro de Apocalipsis, son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira también, Sardis, Filadelfia y la Odisea, ¿no? Y el Señor Jesús personalmente visita las 7 iglesias y las exhorta eh, eh, con candeleros. Él dice, los candeleros son las iglesias. Y las exhorta a brillar, a alumbrar, para eso es el candelero. En una de sus parábolas dice, nadie enciende un candelero o una lámpara y la pone abajo de la mesa, sino la pone arriba para que alumbre a todos, dice, así sea vuestra luz. Y en los mensajes a las 7 iglesias son mensajes muy, muy proféticos. En algunas ocasiones alaba sus buenas cualidades, ¿no? Podemos acordarnos de Éfeso, ¿no? Es una iglesia que tiene muchas cualidades, pero también en otras reprende las faltas de la iglesia y las reprende severamente, ¿no? A Éfeso, por ejemplo, después de elogiarla, de alabarla por su constancia, le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor, ¿no? Entonces, hay un elogio y hay una reprensión. Incluso hay una iglesia que no tiene ningún elogio, ¿no? Hay una iglesia donde también reprende severamente, tengo contra ti que toleras a Jezabel, que enseña a mis siervos, los seduce, ¿no? Y cuando hace mención de Jezabel es Jezabel de Tiátira, no vayan ustedes a pensar que es Jezabel, la del Antiguo Testamento enemiga de Elías, pero espiritualmente eh, hay una relación fuertísima, ¿no? Entonces el Señor invita constantemente a su pueblo a tener un profundo cambio, amén. Algunos de los miembros de sus iglesias, de estas iglesias, que son iglesias del Señor, los llama a un arrepentimiento sincero de sus pecados. Y el Señor da una connotación maravillosa, dice, al que venciere, al que venciere, ¿no? Lo maravilloso es que las iglesias las vencedoras van a recibir una recompensa, los vencedores, mejor dicho, más, no todas las iglesias van a tener la victoria, no toda la gente que me dice Señor, Señor, va a ser premiada o galardonada. Y decíamos la última vez que para ser un vencedor se debió antes haber pasado por una lucha, una batalla o una pelea. O sea, no se puede ser vencedor sin haber tenido una confrontación. Llámale si quieres en los deportes, en las competencias, en lo que sea, para ser vencedor, otra vez debió haber pasado por una lucha, una batalla, una pelea. Entonces, el apóstol, el profeta, el pastor guerrero, guerrero, porque no todos son guerreros, es aquel que opera con autoridad en la palabra, usando estrategias bajo esa unción divina que el Señor da
para enfrentar directamente al enemigo de nuestras almas, ¿no? La guerra espiritual siempre es conducida en nombre del Creador, ¿no? Ahí dice, el cielo es solo para vencedores. ¿Cuántos vencedores hay aquí? Yo pido en este momento la ayuda, la unción del Espíritu Santo para que realmente veamos la bondad del Señor y nos esforcemos en su santo nombre, en amarlo con todo el corazón, con todo nuestro ser, porque el cielo es solo para vencedores. Cuando venga el arrebatamiento del Señor, quien va a ascender va a ser la iglesia vencedora. Actualmente se está moviendo ya mucho, eh, un sentido de apostasía en la iglesia, en todas, tenemos lamentablemente muchas fallas doctrinales, tenemos, vamos, ¿no? Tantas cosas que necesitamos ser purificados por el Espíritu Santo. Todas las iglesias de la tierra, de los 5 continentes. Y gracias que el Señor lo va a hacer. Yo sé que lo va a hacer. Entonces los vencedores van a obtener galardones. Miren, cuando estuve dando las clases de el arrebatamiento y de toda esta escatología, la escatología es la ciencia teológica de las cosas venideras y la Biblia nos habla también de las cosas por venir. Y una de ellas, Pablo lo menciona, el arrebatamiento, también conocido como el rapto, ¿no? El rapto. Y Pablo dice que la iglesia vencedora va a ser llevada y vamos a recibir al Señor allí en los cielos. ¿Y qué pasa después de recibir al Señor en los cielos? Bueno, de acuerdo a las Escrituras, todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo y se van a obtener recompensas. Por eso al que venciere. Vamos a ir viendo algunas de estas recompensas, están allí en tu cuaderno, en tu libro, y vamos a ver. Em, no sé si está por ahí mi hermano Rafa, quiere hacer un comentario antes de entrarle específicamente. ¿Qué dices, Rafa, que para ser vencedor tiene que haber una confrontación? Buenas noches, profeta. Sí, así es. Definitivamente, si no hay una confrontación, no podemos ser vencedores, ¿no? Hoy en día, efectivamente, hay mucha apostasía y definitivamente tenemos que estar bien entrenados para poder pelear la buena batalla de la fe. Definitivamente, profeta, hay mucha falta de conocimiento dentro del pueblo de Dios. Hoy precisamente lo hablaba antes de llegar a la Alianza de los Pastores. Todos dicen que ya Cristo viene, que ya Cristo viene por su iglesia, pero la pregunta es, ¿cuánto se llevará de cada iglesia que hay en nuestro país? ¿Cuántos se irán en el arrebatamiento, no? Entonces, eh, yo soy un convencido de que mientras la iglesia no haya pasado por esa purificación y que tenga esa creencia en Jesús real, eh, Jesús no vendrá. Y ese es el trabajo de cada uno de nosotros como estudiantes, como discípulos de Jesús, el realmente presentarles a un Jesús vivo y que está listo para enseñarnos y revelarnos cosas a través de su Espíritu Santo. Y cada día las batallas se ponen más fuertes, entonces cada día tenemos que estar más agarrados de la palabra, practicarla y creer que nosotros fuimos comprados por un alto precio, que fue la sangre de su Hijo Jesucristo. Entonces, definitivamente nos tenemos que volver estrategas, ¿no? Buscar estrategias no humanas, sino reveladas de parte de Dios para poder tener ese avance del reino. Eso sí es definitivo, profeta. Bien, Rafa, dijiste algo que me pareció muy importante y muy interesante. Eh, dentro de lo que decías, que cada vez se ponen más fuertes las batallas.
¿Por qué será, Rafa? Eh, decía, le digo que hoy estaba yo platicando ciertas cosas y creo que aquí ya hay gente madura. Hace un mes Dios me decía, hijo, prepárate porque los ángeles que están puestos en los 4 puntos cardinales ya están y están listos para ser desatados y vendrán cosas muy fuertes. Eh, y la gente está pensando eh, eh, en cuántos TikTok tiene, en cuánto, cómo está la economía, ¿no? ¿Qué va a pasar? Mientras muy pocos están viendo las cosas espirituales y definitivamente cada día se pone más difícil en el mundo espiritual. Pareciera que los espíritus son más fuertes, pero no es que sean más fuertes, profeta, es que nosotros les hemos dado o los hemos alimentado mucho más y es más difícil debilitarlos y echarlos fuera. Por eso precisamente es la importancia de tomar el curso, de estudiar, de preguntar, ¿no? Porque no todos lo sabemos, entre todos podemos contestar a través de experiencias que hemos tenido, con conocimiento, sin conocimiento. Yo soy un claro ejemplo de, antes de ser cristiano, yo hacía liberación, ¿no? Sin saber nada. Y yo recuerdo aquella vez que me vio en la noche que iba con el pastor Abel y me dijo, tú tienes que estudiar y prepararte porque vienen cosas muy fuertes. Y a partir de ahí empecé a estudiar con usted hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, definitivamente no es el mismo poder que tenían antes, pero es mucho de ese poder se lo hemos dado nosotros incluso los hijos de Dios. Bien, gracias, Rafa. Muchas gracias. Hay algo profético en los labios y en la boca de nuestro Señor Jesucristo referente a los últimos días. Hemos dicho que estamos, bueno, en lo que él llamó principio de dolores, como dolores de parto, y yo estoy convencido que estamos en el principio de los últimos días. Y no solo yo, sino lo vemos constantemente con siervos de Dios que pues tienen eh, vidas totalmente entregadas al Señor en la faz de la tierra, varios apóstoles, profetas. Bueno, decía algo que estuvo en boca del Señor, que el mal se iba a aumentar, el mal se va a aumentar. Entonces lo vamos viendo y lo vamos viendo y cómo Satanás y los demonios eh, arrecian en este sentido. Voy a hacer un comentario. Pienso que porque saben que ya les queda poco tiempo. En el momento de la venida del Señor, ¿verdad? El Señor los va a meter en cintura y los va a condenar eternamente al lago de fuego. Pero bueno, Satanás y los demonios saben que les queda poco tiempo. Digo, les queda hoy, les quedó un día menos que ayer y 2 días menos que antier y 3 días menos que anteantier para que venga su juicio. Entonces, por eso está aumentándose el mal en todos la gravidez, las señales del mundo. Y por eso el Señor dice, esfuérzate, sé valiente. Y en Apocalipsis le dice a las iglesias, al que venciere. Vamos a hacer un análisis. Al que venciere. Al que venciere la recompensa es que comeremos del árbol de la vida. Dice Apocalipsis 2:7, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ese árbol que Adán y Eva no pudieron comer, ¿no? Ellos tomaron el árbol de la ciencia del bien y del mal, que el Señor les dijo, no coman de ese árbol. ¿Cuántos saben que Dios puede prohibir? Porque Él es soberano, es rey, Él tiene leyes en el universo. Y les dijo, no coman porque el día que coman van a morir.
Y la serpiente antigua, cuyo nombre es Diablo y Satanás, engañó a Eva, Eva al esposo y los dos flagrantemente, ¿eh? Eh, Adán lo comió y luego dijo, ay, la mujer que tú me diste, ¿no? Acusando a Dios que le dio una mujer, dijo, válgame Dios, ya estaba el pecado en el corazón de Adán. Y no comieron del árbol de la vida el Señor lo sacó del jardín del Edén, donde estaba el árbol de la vida, lo sacó, y es más, puso un ángel con una espada flamígera, que es flamígera, espada de fuego, para que no pudieran comer del árbol de la vida, ¿sí? Porque ¿qué hubiera pasado si come Adán y Eva después de haber comido el árbol de la ciencia del bien y del mal? Que los hizo pecadores y nos hizo pecadores porque nosotros somos pecadores, no hay justo ni aun uno, somos simiente de Adán. ¿Y qué hubiera pasado? Pues se hacen pecadores inmortales, ¿no? Porque el árbol de la vida, pues es de la vida eterna, ¿no? Pero Dios le da a sus hijos, por eso vino Jesucristo, el Verbo se hizo carne, el Cordero de Dios, el nuevo Adán, ¿no? El nuevo Adán, dice, nos vino a dar la oportunidad de vencer. Y él da la promesa, dice, al que venciere, no a cualquiera, ¿eh? No de toda la bola, de la recua, como dicen, no, sino al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. ¿Qué te imaginas que sabe ese árbol? Bueno, no sé si tienes una fruta favorita, pero el árbol de la vida, sus puras hojas son para sanidad de las naciones, ¿eh? Y da 12 frutos. Bueno, al que venciere, ¿cuántos quieren comer ese árbol, degustarlo, decirle gracias, Señor? ¿Te imaginas cuando lo pongas en tu cuerpo glorificado y lo comas con tu cuerpo glorificado? Jesús tuvo un cuerpo glorificado y comió pez y miel con sus discípulos, ¿eh? Pero también pudo atravesar la pared, ¿no? Como dicen, se apareció, ¿no? Ese es un cuerpo glorificado. Cuando seamos más que vencedores, pero no nada más así de palabras, sino de hecho, ¿verdad? Vamos a comer del árbol de la vida. Y entonces, qué maravilla. Gracias, Señor. Alguien diga gracias, Señor, ¿verdad? Otra cosa que la promesa de Dios nos da, dice, al que venciere. Ahora, solo al que venciere, ¿eh? No sufriremos de la segunda muerte. ¿Cómo que la segunda muerte? Pues no, está escrito que todo hombre muera una sola vez y después el juicio. Bueno, es una forma de decir, segunda muerte es el juicio final, ya es la condenación, es esa gráfica, ¿no? Donde está en el infierno las almas quemándose en el fuego que nunca se apaga y aguzanándose donde el gusano no muere. Entonces no sufrirá daño. La segunda muerte causa daño. Entonces el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que pues todos nos arrepintamos y le busquemos y digamos te necesitamos. Pero el al que venciere, no sufriremos de la segunda muerte. Los derrotados, sí. Los que sean derrotados, pues van a morir dos veces, ¿no? Sí. Vamos a ver. Otra promesa, aleluya, al que venciere, Dios mío, comeremos del maná escondido. Oye, ¿tú nunca te has preguntado a qué sabía el maná? ¿A qué sabía el maná? Yo digo, son los cornflakes del cielo, ¿no? Pero ¿qué alimento sería que en el desierto cada familia recogía un gomer, ¿verdad? Un gomer son como 2 litros más o menos, y se lo comían pero tenía proteínas, minerales, vitaminas, tenía todo para que no se enfermara nunca, ¿no? Era una comida celestial. Ahora dice el Señor, al que venciere,
comeremos del maná escondido. ¿Dónde está escondido? A ver, ¿quién me dice dónde está escondido ese maná? ¿Eh? Porque En el llegó un arca de la momento en que, alianza. ¿eh? En el arca de la alianza. En el arca del pacto de la alianza del Señor, sí, porque llegó un momento en que cesó el maná y a partir de ahí Israel empezó a comer del fruto de la tierra, después que llegaron ya en los días de Josué, pero esa es otra historia. Y guardaron un poquito de maná en una urna de oro, como la que estás viendo en la diapositiva, y lo metieron dentro del arca del pacto por instrucción divina del Señor y ahí quedó ese maná, ¿verdad? Escondido, ¿no? Entonces dice que al que venciere, le daré a comer del maná escondido. Santo es el Señor Dios Todopoderoso. ¿Qué te parece? Pues hay que vencer en la guerra espiritual. Algo más, al que venciere. Apocalipsis 2:17, vamos a recibir un nuevo nombre, un nuevo nombre. ¿Verdad? Quizá fuiste al registro civil cuando eras un bebé, tú ni escogiste el nombre ni el apellido, ¿verdad? Y tus papás te pusieron un nombre y lo discutieron con la abuelita, con los tíos, y qué nombre le pondremos, Matarili, Lililon. Y entonces le ponen un nombre a usted, ¿verdad? Pero Dios tiene un nombre especial para ti. Y ese nombre te lo va a revelar. Yo lo único que te puedo decir como profeta es que ese nombre que Dios te va a dar tiene que ver con algo, con tu carácter, con tu propósito, el por qué estás en el universo. Y Dios te lo va a revelar. Recibiremos un nuevo nombre, dice Apocalipsis 2:17. Y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. No, no te vas a llamar como te llamas ahí, Rafa, ni Lucy, no. Vas a tener un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, Amén, sino amén. aquel que lo recibe. Yo una vez empecé a orar, Señor, dime cómo me voy a llamar, dime cómo me voy a llamar. Bueno, pues, y no le digo a nadie, pues aunque le digas porque nadie conoce, ¿no? Sino aquel que lo recibe. Al que venciere, es nada más al que venciere. A los derrotados no, ¿no? Por eso yo sufro un poquito cuando dicen, no, 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 eso de la guerra espiritual no, no es cierto. Y yo digo, no, ¿cómo no? Pues, si no, ¿para qué dijo el Señor al que venciere? Al que venciere, también tendremos autoridad para gobernar durante el milenio. ¿Cuántos saben que después del arrebatamiento viene precisamente allá en el cielo, y allá en el cielo, el tribunal de Cristo? En griego, la palabra tribunal es bima. Bima es un lugar de premiación, no es un lugar de juicio. Hay que distinguir que uno es el tribunal de Cristo para dar premios y otro es el juicio del trono blanco, donde va a condenar a los pecadores. O sea, el Señor también tiene sus programas de juicios, ¿no? Juicios celestiales, ¿no? Eh, por aquí tengo un libro de escatología que escribí que se llama Las doctrinas del juicio eterno. Es el tomo número 6. Y ese lo escribí en la pandemia porque, ay, en la pandemia, como tanta gente me preguntaba si ya se iba a acabar el mundo, a qué se debía eso. Y me di cuenta y el Señor, el Espíritu Santo me dijo, escribe y saca lo que te voy a dar de la Biblia, es totalmente bíblico. eh,
porque hay una ignorancia en el pueblo de Dios. Pero de veras, si yo le digo, a ver, dígame cuáles son las 7 copas de la ira de Dios, cuáles son los 6 sellos y cuáles son las 7 trompetas, y no diferencian una de otra. Y los estoy calando porque nótese que dije 6 sellos cuando son 7. No lo saben. Y la pandemia, ¿qué era? Entonces, escribí ese libro precisamente para abrir un poquito más los ojos de mi pueblo, dijo el Señor. Ahora, regreso al tema. Al que venciere, tendremos autoridad para gobernar durante el milenio. Mira, después del arrebatamiento van a pasar unas cosas arriba en el cielo y otras cosas aquí abajo en la tierra. En la tierra, bueno, va a estar la tribulación y la gran tribulación. Son 7 años, dividido entre 2, 3 y medio y 3 y medio. 3 y medio de tribulación y 3 y medio de gran tribulación. Y allá en el cielo, ¿qué pasa? ¿Eh? Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo. Hermanos amados, va a estar el tribunal de Cristo. Inmediatamente somos arrebatados y el Señor va a darle a cada quien según su obra. Va a procesar la obra, ¿no? O sea, si alguien edificó con hojarasca, con madera, con paja, pues va a llegar el fuego de Dios y a ver, pues eso se quema y va a decir, bueno, pues te quedas, no pierdes tu salvación, eso sí, pero pues te quedas ahí como de panzazo, como decía un maestro, ¿no? Pero si oro, plata y piedras preciosas fue lo que tú le diste al Señor, el Señor te va a dar al que venciere la bendición de sus premios, de sus galardones. Galardón significa premio, ¿sí? Tendremos autoridad para gobernar durante el milenio. Bueno, me quedé en arrebatamiento, luego el tribunal de Cristo, luego las bodas del Cordero, bendito sea Dios, bienaventurados las bienaventuranzas, ¿no? Y luego viene el regreso del Señor, pero ya viene con el pueblo glorificado. Sí, regresa a la tierra y va a reinar por 1000 años. Y cuando llegue él a reinar en Jerusalén, por eso es la ciudad santa, porque ahí va a poner su trono el Señor, ahí, y desde ahí va a gobernar las naciones, pero no las va a gobernar él solito, sino con su iglesia. Entonces a cada quien de la iglesia le va a dar, así como en el mal hay espíritus territoriales, bueno, a su iglesia le va a dar, pues supongo, un lugar de la tierra. Dice Apocalipsis 2:26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, ¿no? Bueno, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Se acuerdan de la parábola de las ciudades, no? Ajá. Bueno, seguimos, gloria a Dios al que venciere. Aquí hay una frase un poco metafórica, recibiremos la estrella de la mañana. La estrella de la mañana nos habla la segunda de Pedro, la segunda carta que escribió el discípulo cercano al Señor, Pedro, apóstol, dice, le daré la estrella de la mañana, pero no a todos, ¿eh? No crean que va a ser así en bola, no, va a ser al que venciere. Le daré la estrella de la mañana. Dice Pedro, segunda de Pedro 1:19.
Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una luz que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y la estrella de la mañana salga en vuestros corazones. La estrella que es Jesucristo, ¿verdad? Es el Espíritu Santo de Cristo que ilumina. Dios es luz, es una revelación que dijo el Señor. Y la estrella de la mañana es la primera que ilumina sobre las tinieblas. Al que venciere, recibiremos ropas blancas, pero blancas, 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 que es el lino fino. El libro de Apocalipsis, que es un libro de revelación, apocalipto, en griego, apocalipto, revelación, ropas blancas. Lino fino son las acciones justas de los santos. Ahí está revelado clarito. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. He aquí te digo, hermana, hermano, si eres un vencedor en Cristo, bendito sea el nombre de Dios en ti, porque allá en el cielo hay un telar. Una vez el Señor me mostró un telar. ¿Sabes qué es un telar? Es donde hacen las telas. Y te lo digo porque aquí en Puebla es una ciudad muy industrial en relación a, a la elaboración de telas y todo eso se hace. Entonces yo una vez entré a ver cómo se hacen las telas, cómo se tejen. Y el Señor me mostró que en el cielo hay un telar. Y en este momento están trabajando los ángeles del Señor. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas. Aleluya. Al que venciere, aleluya. Ahí te va. No sé si tienes goma y lápiz, pero si tienes goma y lápiz, escribe tu nombre y luego lo borras. Ay, bueno, eso es aquí en la hojita que pusiste. Pero, ¿te imaginas si alguien es borrado del libro de la vida? El Señor dice al que venciere, nuestro nombre no será borrado del libro de la vida. Esto quiere decir que sí va a haber ahí unos borrones celestiales. Apocalipsis 3:5 dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Estar en el libro significa que venciste, que fuiste fiel hasta la muerte, que no hubo más amor grande, más grande que Yeshua, y que no cometiste apostasía, ¿eh? Que tú no renunciarás a tu fe. Entonces, el tener tu nombre en el libro de la vida, que ya fue escrito, significa que no te vas a coordinar con la bestia, que no vas a adorar a la bestia. Eso está en Apocalipsis 17-18. Porque los que adoran a la bestia los borran. Al que venciere, seguimos. Mira cuántas cosas hermosas son para los que son más que vencedores. El Señor confesará nuestro nombre delante del Padre. El Señor mismo va a confesar, Él va a decir, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Va a ser una honra tan hermosa, tan gloriosa, delante de millones de ángeles que va a decir, aquí está mi sierva, y va a decir tu nombre,
y seguramente el nuevo nombre, el de la piedrecita. Amén, amén. Y aquí está mi siervo, ¿verdad? Por eso el Señor era tan estricto, tan celoso que incluso dijo, mientras estaba aquí en la tierra, dijo, por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Oye, no sé, pero no sé ni lo quiero saber, ni lo quiero, pero ha de ser re feo que nieguen tu nombre, ¿no? Delante de Dios y que digan, eh, esta no la hizo, este no. No. Seguimos. Al que venciere, seremos columnas del templo de Dios. Apocalipsis 3:12 dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. ¿Qué es una columna? Algo que sostiene, ¿verdad? Eso quiere decir, eres alguien que está sosteniendo el poderoso templo de Dios. Seguimos, al que venciere. ¿Qué nos dice? Nos sentaremos con Cristo Jesús en su trono. Yo no sé si el Señor en su humildad, en su bondad, en su grandeza, se levante del trono y te diga, siéntate un ratito, nomás para que veas qué se siente gobernar el universo. ¿Eh? No, es que está claro, al que venciere, le daré que se siente en el trono. Él es tan amoroso, tan bendito sea. Quiere compartir con nosotros todo. Al que venciere, heredaremos todas las cosas. Ahí vemos que le está dando una llave, está una herencia, heredar todas las cosas. Recuerda que todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Entonces, al que venciere, heredará todas las cosas. Sigo, al que venciere. Será llamado Hijo de Dios para siempre. Déjeme buscar la cita porque en Apocalipsis 21:7, déjeme ver mi Biblia aquí, Apocalipsis 21:7, como dice, textual, textual, 21:7 dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. O sea, seremos llamados hijos de Dios para siempre. Yo creo que Juan, el apóstol, se estaba deleitando, dejándonos un legado en su carta cuando dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Adelante de este versículo de Apocalipsis 21:7, pues está muy tremendo. Al que venciere. Hermanos, al que venciere, al que venciere. Eso es lo que el Señor espera de usted y de mí, ¿verdad? Recompensa si llegamos a ser un vencedor. Otra vez, un vencedor se debió haber antes pasado por una lucha, una batalla o una pelea, ¿no? Entonces, hermano, aplícate. eh, Encontramos, podemos decir algunos casos de hombres guerreros de Dios, como Elías, ¿no? Que degolló a los profetas de Baal. Me pregunto cómo quedaría la mano de Elías.
cómo quedaría el brazo de Elías, ¿no? Cortarle la cabezota a 850, porque eran 400 de acera y 450 de Baal, y los llevó al arroyo de Sison y decía, a ver, el que sigue, zúmbale. No, por eso alguien dijo que Elías era el atleta de Dios. Ese sí era atleta, no como algunos de nosotros, ¿no? Ya ven que cómo corrió delante del carro de Acab y le ganó. Se echó unas carreritas con los caballos y le ganó Elías, ¿no? Entonces, y degolló a los profetas de Baal con, yo supongo, con su propia mano, ¿no? O Pablo en Éfeso, ¿no? Que tiene una confrontación con los brujos de ahí de Éfeso y queman todos los libros de brujería, de hechicería, ¿no? O Moisés también, ¿no? ¿Qué lucha tuvo, no? Contra los dioses de Egipto. O sea, no era nada más contra el faraón, era contra los dioses de Egipto. Cada una de las plagas está relacionada con uno de los dioses de Egipto. Cuando hagamos la Pascua se los explico con calma. Hermanos, la palabra hebrea usada para guerrero, para guerrear, vean ustedes cuántas acepciones en hebreo tiene ahí. Eh, Podemos ver, ¿qué horas son ya? 9:15. Lakham, Milkamá, Cail, Sha'an, Halatz, Gedud, Paratz y Polemos. Pero vamos a parar la grabación un momento, mi hermano, para tener comentarios sobre lo que acabamos de ver al que venciere, ¿vale? Entonces, agradezco, Brandon. Llega el tiempo de los comentarios del grupo, eh, amados del Señor. ¿Qué le parece a usted